Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Declaración conjunta con motivo de la visita oficial del secretario general de la OEA a Perú. Guía práctica para la prevención de violencia de género digital contra las mujeres y niñas. Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Consejo Permanente de la OEA evaluó situación de Nicaragua. Atendiendo a la invitación cursada por el gobierno del Perú, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el señor Luis Almagro Lemes, arribó a Lima en visita oficial los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2021, ocasión en la que sostuvo una reunión de trabajo con el señor ministro de Relaciones Exteriores, embajador Óscar Maurtúa de Romaña. El señor canciller y el señor secretario general coincidieron en afirmar la importancia de la OEA como la institución central del sistema interamericano. Destacaron que los 4 pilares de trabajo de la organización, democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral, comprenden aspectos fundamentales de la vida de los Estados americanos y de su relacionamiento, así como la convicción de fortalecer su acción a la atención de las necesidades de los ciudadanos y pueblos del continente. Subrayaron la relevancia del marco institucional y jurídico interamericano para la protección de los derechos humanos y la vigencia de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la importancia de alentar la adhesión a los instrumentos como el Pacto de San José y a las instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a todos los países del hemisferio. Recordaron los 20 años de la aprobación en Lima de la Carta Democrática Interamericana, instrumento cuya adopción promovió y lideró la diplomacia peruana, que ha orientado las acciones de los países de las Américas para la defensa y la promoción de la democracia. Valoraron la labor de las misiones de observación electoral, MOE, de la OEA, que acorde con la Carta Democrática Interamericana contribuyen a verificar el ejercicio libre, transparente y democrático del derecho al sufragio en los procesos electorales en nuestro hemisferio. Remarcaron el papel central del multilateralismo para la atención a la pandemia y reconocieron a ese respecto las acciones realizadas por la Organización Panamericana de la Salud para promover una distribución equitativa de las vacunas a través del mecanismo COVAX Facility, así como la necesidad de cumplir el objetivo de una cobertura universal de salud y fortalecer la arquitectura multilateral en la materia, y acordaron seguir trabajando para avanzar en la normativa que reconoce la existencia de las enfermedades raras y que busque garantizar el acceso a la salud y el derecho de las personas afectadas por ellas. El mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará publicó la guía práctica para la prevención de la violencia de género digital contra las mujeres y niñas. Esta guía se suma a los múltiples esfuerzos que hemos realizado para la construcción de un ciberespacio seguro para las mujeres, adolescentes, niñas. En esta se visibilizan las realidades, las amenazas, los riesgos que usualmente pasan desapercibidos, pero que hay que atenderlos para que la revolución digital que tanto ha transformado la forma como nos comunicamos se construya desde una perspectiva de igualdad sustantiva y permita el libre desarrollo de las mujeres. Intervención de la Secretaría de Acceso y Derechos y Equidad de la OEA y de su secretaria Mari Carmen Plata durante la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad del Consejo Permanente de la OEA. Para la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad es un honor ser parte de esta sesión con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que celebramos cada 3 de diciembre. En este contexto, quisiera proponer hoy 2 objetivos. Primero, tomar conciencia sobre la situación de vida de las personas con discapacidad en nuestro continente. Y en segundo lugar, renovar un compromiso colectivo como organización para promover su pleno acceso a derechos y bienestar en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Este año abordamos específicamente el tema de respuestas inclusivas hacia las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Siendo así, vale la pena recordar que un pleno acceso a derechos comprende la incorporación y aplicación de medidas que garanticen la gestión integral de las personas con discapacidad ante una situación de riesgo. Esta gestión integral debe tomar en cuenta sus necesidades y los retos que afrontan antes, durante y después de la emergencia, previendo siempre que se aseguren los productos de apoyo o medios de asistencia personal necesarios para salvaguardar su autonomía, desplazamiento e independencia.
Uno de los mayores desafíos que hoy persiste y que agudiza la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad es la falta de accesibilidad física, comunicacional y de información en casi la totalidad de la cadena de gestión de riesgos y emergencias. Para mencionar algunas barreras, observamos que existe poco conocimiento por parte del personal de respuesta y de primeros auxilios sobre la atención especializada a personas con discapacidad y falta de accesibilidad de vías y rutas de evacuación, en protocolos de evacuación, en albergues o refugios, en los medios de comunicación de los equipos de emergencia, en los sistemas de alerta y en la comunicación y señalización. Desde la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la organización, a través del Departamento de Inclusión Social, trabajamos para promover los derechos de las personas con discapacidad a partir del acompañamiento que brindamos en la implementación de mecanismos de monitoreo de los marcos normativos internacionales adoptados en el seno de nuestra organización. Esta labor nos permite conocer y visibilizar las medidas concretas que están tomando los Estados miembros de la OEA para cumplir con los compromisos internacionales contenidos en estos instrumentos y que incluyen, entre otras, la consideración de una perspectiva transversal de la discapacidad en todos los planes y programas de prevención de riesgo y atención de emergencias, catástrofes y desastres, el diseño de campañas masivas de difusión y prevención en medios, formas y formatos accesibles para cada tipo de discapacidad, la capacitación en la temática a los agentes públicos y cuerpos de pronta respuesta ante las emergencias, la participación de personas con discapacidad en la realización de simulacros, elaboración de protocolos de atención, guías y manuales, la identificación en planes de contingencia nacionales y locales de centros de atención y evacuación que sean accesibles para el acceso y uso por personas con discapacidad, la creación de registros voluntarios de personas con discapacidad que facilite su identificación en casos de emergencia, catástrofe, desastres, y la provisión de canales de ayuda humanitaria que incluyan equipamiento, productos y elementos que consideren la atención de personas con discapacidad, entre otras medidas. Dentro de este marco, las medidas que son informadas por los Estados miembros de la OEA en este y otros temas serán consolidadas en un observatorio regional cuyo lanzamiento esperamos invitarles próximamente. Entre tanto, agradecemos la dedicada labor de los Estados miembros que participan activamente del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, CEDIS. Aplaudimos la labor constante del Grupo de Amigos de Personas con Discapacidad e invitamos a los Estados miembros en general a continuar sumándose y aportando a esta importante agenda. La recuperación de la crisis sanitaria que nos ha afectado en estos 2 años requiere la consideración especial de las necesidades de personas con discapacidades, pero también de sus aportes y plena inclusión. En nombre de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, deseo reiterar nuestra mayor disposición para generar espacios de diálogo e intercambios entre los Estados miembros, para compartir las buenas prácticas y generar en ello iniciativas de cooperación internacional orientadas a identificar e intensificar esfuerzos para proteger los derechos de las personas con discapacidad y lograr con ello un continente más inclusivo y con más derechos para más personas. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, participó de la sesión virtual extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para evaluar la situación de Nicaragua. Como ha sido ampliamente documentada por la Comisión, la respuesta estatal violenta a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril del 2018 desencadenó en una grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, misma que, a más de 3 años, continúa profundizándose debido, entre otros factores, a la instalación de facto de un estado de excepción en el país, así como el prolongado debilitamiento de las instituciones democráticas por la concentración del poder en el Ejecutivo. La población nicaragüense continúa afectada por la instalación de un estado policial que posibilita la permanente coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar a cualquier persona identificada como opositora al gobierno actual. Durante estos últimos 3 años, la CIDH ha alertado continuamente a la comunidad internacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo en Nicaragua, entre hostigamientos y represión contra cualquier persona considerada como opositora al gobierno, violaciones a los derechos a la vida e integridad personal, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas y retaliaciones, malos tratos, criminalización bajo cargos infundados y desproporcionados, como terrorismo o crimen organizado, irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia.
Así también la CIDH ha condenado los asesinatos que hasta ahora permanecen impunes de campesinas y campesinos en las zonas rurales del país y la actuación de los llamados colonos provenientes de las zonas cercanas al Pacífico en territorios indígenas de la costa Caribe y del patrón de ataques ocurridos en dicho contexto, sin que hasta ahora haya información que indique procesos de verdad y justicia en estos casos, ni medidas para prevenir su ocurrencia. En el mismo contexto, la CIDH ha registrado ataques a la libertad de prensa a través del asedio policial y persecución institucional a medios de comunicación y personas trabajadoras de la prensa independiente, lo que ha provocado el cierre de varios medios y el exilio de más de 90 periodistas. La Comisión ha manifestado su preocupación por el cierre de los espacios democráticos, la suspensión de libertad y afectaciones a la libertad de expresión en un país donde la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a personas allegadas al gobierno. Como consecuencia de estos factores, en Nicaragua persiste un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal, las cuales resultaron en la muerte de al menos 355 personas, más de 2.000 personas heridas, más de 1.614 personas detenidas arbitrariamente, cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud y más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios. Asimismo, según datos registrados por ACNUR, más de 110.000 personas se habrían visto forzadas a huir de Nicaragua y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos. Ante la continuación de la grave crisis de derechos humanos y el profundo deterioro de la institucionalidad democrática en el país, las elecciones generales realizadas el 7 de noviembre pasado representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un periodo transicional para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, así como la garantía del derecho a la memoria, la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia estatal. Sin embargo, desde el inicio de este año, la Comisión constató la intensificación de una nueva etapa de represión, caracterizada por un conjunto de acciones estatales, entre ellas la aprobación de un conjunto de leyes a la medida, que tuvieron por efecto poner fin a la participación de la oposición aún antes de realizarse las elecciones generales. En particular, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, la CIDH recibió información sobre la cancelación de la personalidad jurídica de los partidos de oposición, la detención y criminalización de más de 30 personas, líderes y lideresas, incluyendo 7 personas precandidatas presidenciales, las cuales aún permanecen privadas de libertad y algunas de ellas cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana. Durante el año 2021, la Comisión ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría defensoras, líderes de opinión y opositoras al gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales. No puedo dejar de mencionar las graves condiciones de detención en las que se encuentran todas las personas detenidas. La Comisión recibió denuncias de tratos crueles e inhumanos, la aplicación de regímenes de aislamiento sin criterios objetivos. Preocupa especialmente la situación de aislamiento en celdas de castigo y de confinamiento solitario en las que han permanecido por más de 160 días las líderes opositoras Dora María Telles, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyén Barahona. El 22 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la cual declaró que la posición asumida por el gobierno de Nicaragua, rechazando cumplir con las medidas de protección y la inobservancia del ordenado en resoluciones anteriores, constituye un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este tribunal y en un incumplimiento al deber de informar. En este sentido, la Corte constató que 21 de las 22 personas beneficiarias permanecen arbitrariamente detenidas, pese a que se le ordenó al Estado nicaragüense su liberación inmediata. La Corte recordó que es deber de la Asamblea General de la OEA asegurar el oportuno cumplimiento de las decisiones mediante la adopción de medidas institucionales de carácter colectivo que sean eficaces, oportunas y expeditas para asegurar el efecto útil de la Convención Americana de Derechos Humanos. La CIDH hace suya este llamado de la Corte a los Estados miembros de la OEA. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.
son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas. CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.